Éfeso, la casa de la Virgen María, año 2005, parte 1. Éfeso se encuentra en el distrito de Edirne, en Turquía. Es un importante centro arqueológico creado por los griegos en el siglo XI a.C. Está ubicado junto al río Caistro. Se creó un puerto artificial que comunicaba con el mar Mediterráneo. El periodo de esplendor esta ciudad lo adquirió durante el periodo romano. Esta ciudad llegó a contar con 250.000 habitantes. Hoy en día la ciudad más cercana es la ciudad de Celso. Acá nos encontramos con la figura de San Pablo y estamos en la Turquía asiática y en la ciudad de Éfeso. En la antigüedad, esta ciudad se llamaba Apasa. A esta ciudad llegaron San Juan y la Virgen María. Comencemos este video con una idea. Debemos comprender la oscuridad del túnel para alcanzar la luz final. Acá, en Éfeso, se realizó el tercer concilio ecuménico que proclamó a María, Madre de Dios. San Pablo, que ves en esta imagen, recorrió estas tierras e hizo conocer su palabra en los años 55 y 58 de la era cristiana. Al principio predicó en el templo judío, pero al no ser reconocido estuvo 2 años predicando a los paganos. Y acá vemos la costa en la que está ubicada Éfeso. Podemos apreciarla en un sorpresivo amanecer. En el siglo I después de Cristo, debido a la sedimentación de su puerto, la ciudad de Éfeso perdió su acceso al mar y quedó ubicada a una distancia de la costa y dejó de ser un importante puerto comercial. Pero han quedado muchos restos arqueológicos de la época en que esas tierras fueron ocupadas por los romanos. Acá encontramos ruinas griegas y romanas. Por ejemplo, en este lugar estaba el templo de Artemisa, que era la luna, la diosa de la caza. Acá vemos restos del templo y solamente una columna en pie, que es la primera, la que está en primer lugar, pero que ha sido reconstruida. Esta zona es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Era un templo famoso por su tamaño. Estaba dirigido o dedicado a la diosa Artemisa. Tenía columnas de 18 metros de alto que tenían una hermosa decoración en la base y en el peristilo que vemos en esta columna. Empecemos a recorrer este yacimiento arqueológico. Acá vemos una calle que se dirige de este a oeste. Éfeso es la más magnífica ciudad de 7 iglesias que están al borde de la ciudad de Celso. Esta ciudad es realmente rica por la cantidad y calidad de restos arqueológicos. Allí podemos encontrar el templo de Artemisa, que ya lo vimos, el Gran Teatro, el templo de Adriano, la casa de la Virgen María, la Herodeón, el antiguo ayuntamiento, el ágora y los baños de Escolastiquia. Y acá seguimos viendo el templo de Artemisa. Entonces, esta zona había sido rota por tribus que atacaron el lugar, pero también fue afectada por algún terremoto que fue destruyendo toda esta construcción. Y ahora llegamos a la casa de la Virgen María.
Este es un lugar histórico donde vivió María. Esto está dicho por las autoridades eclesiásticas. Ella vino acompañada por el apóstol San Juan. Y acá es un lugar donde se pueden colocar tiritas donde son de papel o tela, donde uno hace un pedido. Es decir, hay pedidos, agradecimientos, súplicas. Entonces, es un lugar sumamente sagrado. Y acá llegamos a la verdadera casa de la Virgen María. Está ubicada en el monte Kodesos, en Turquía. A comienzos del siglo XIX, ¿cómo nos enteramos de esta casa? Una monja católica alemana, Ana Caterina Emmerich, tuvo visiones que relataban los últimos días de Jesús y la vida de la Virgen María. Emmerich estaba postrada en cama y no podía viajar, pero era conocida como mística y recibía numerosas visitas, entre ellas el escritor alemán Clemens Brentano, quien recibió todas estas ideas que ella tenía, todas estas visiones, y luego las tradujo en artículos. Esta zona, entonces, Emmerich hablaba de esta casa y cuando se llegó al lugar a buscarla, se comprobó que los arcos y las ventanas eran exactamente, y la forma de la chimenea, como la monja había descrito. Aquí entonces continuamos viendo la residencia de la Virgen María. Ahora es un lugar sagrado y acuden cantidades de visitantes católicos y cristianos de todo el mundo. Vamos a seguir recorriendo el lugar, que es bastante amplio. Entonces, ahora llegamos al Gran Teatro de la ciudad. Un consejo para visitar este lugar: te aconsejamos llevar un calzado que no sea deslizante, pues las calles de Éfeso son de mármol puro. Por lo tanto, si están un poco mojadas, pueden estar resbaladizas. Se requiere un calzado cómodo. Bueno, el teatro era de mármol, por supuesto. Está ubicado entre Izmir y Kusadasi. Esto pertenece a Turquía. En ese momento, después llegaron los romanos y la convirtieron a la zona en provincia romana. El teatro llegó a tener una capacidad de 24.000 espectadores y fue construido en el período helénico. Y acá vemos otro teatro que hay en la zona, que es un teatro menor. Aquí se ve entonces que está enclavado, también aprovechando la inclinación del terreno. Y en la parte baja está la cava, o el lugar donde estaban los actores. Pero este lugar no solo se hacían representaciones, en este lugar no se hacían solamente representaciones teatrales, sino que además se usaban para tratar temas del lugar, temas políticos, temas administrativos. Acá se podían reunir los senadores, los que estaban administrando la ciudad. Y ahora llegamos a otro lugar. Esta se llama Biblioteca de Celso o Celsius. Esta construcción reflejaba la arquitectura griega y su influencia sobre la romana. Estaba construida con ladrillos, hormigón y mortero. Es del siglo II después de Cristo. Fue centro de estudios porque era una biblioteca. Y aquí se guardaban manuscritos. Llegaron a guardarse más de 12.000 rollos. También fue un mausoleo de Tiberio Julio Celso Ptolemaeo. Acá vemos nuevamente el edificio, que refleja las características propias de la época del emperador Adriano. Fue construido por el emperador Áquila en memoria de su padre. Y lo debieron terminar los herederos porque él murió antes de su terminación.
Esta es una fachada que tiene 2 pisos. En su interior hay una sala muy ancha. En este lugar estuvo hasta Cleopatra. Es una espléndida biblioteca que entonces dedicada al senador Julio Celso Ptolemaeano. Y acá este es el frente que tenía cavidades donde había distintas estatuas. Por lo tanto, todo el lugar es sumamente magnífico, ya que está construido en mármol. Bueno, seguimos nuestro camino por este lugar que es bastante amplio. Hay mucho para recorrer, hay que emplear unas horas para recorrerlo. Aquí vemos entonces todos restos de la influencia romana que pertenecieron a distintos templos y que han quedado solamente las columnas, pero que todavía permiten ver el lugar. Aquí vemos una basílica, la Basílica de San Juan, que luego en la época de los turcos, fue convertida en mezquita. Y seguimos. Esta calle principal se llama Calle de los Curetes. Posiblemente en su momento era la calle más importante. Iba hasta el puerto, desde esta zona de la biblioteca de Celsus hasta el puerto. Al fondo detrás vemos el teatro, el gran teatro. Toda esta zona comunicaba el este con el oeste. Bueno, y vamos a continuar nuestro viaje. Ya dejamos entonces este complejo arqueológico y vamos a ver, antes de retirarnos, algo más de Turquía. Esta es una interesante formación geográfica que son aguas termales. Se llaman las termas de Pamukkale. Están cerca de la población de Hierápolis. Estamos en territorio turco. Esta zona entonces es una terraza que fue creada hace miles de años. Aquí las aguas tienen una temperatura de 34 grados centígrados. Contienen varios minerales, calcio, bicarbonato. Estas aguas con estos minerales forman un blanco castillo de algodón. Así se lo conocen al lugar. Continuamos viendo esta forma. Y acá la antigua población de Hierápolis, que nosotros en el viaje llegamos a la madrugada, por eso se la ve con esta colonia. Bueno, esperamos que este video les haya interesado. Suscríbanse y nos van a poder ver en otras partes. Vamos a mostrarle algo más de Éfeso de años posteriores. Los esperamos. Muchas gracias y hasta pronto.